Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. En el día de hoy voy a lecturar Romanos 9, versículo 13 y voy a hacer algunas explicaciones adicionales sobre lo que estuvimos hablando ayer, el devocional, que yo hice Romanos 9, versículo 10 al 13. Pero hoy voy a hablar un poco sobre el versículo número 13 para terminar esta semana del día viernes, septiembre 2 del 2020. Y el versículo 13 lo voy a cerrar en el día de hoy para que podamos profundizar un poquito más y a partir del lunes, si Dios quiere, empezamos un poquito más, vamos a hablar un poco más de esa justicia de Dios, si es justa o no es justa, en base a lo que venimos hablando y en lo que voy a hablar hoy, todo lo que venimos desarrollando. Bueno, versículo 13, Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso es lo que vamos a ver o desglosar un poco este texto. Es un solo versículo nada más. Y estuvimos hablando todo este tiempo, desde que empezamos el capítulo 1 adelante, la total depravación del hombre, como el hombre no puede buscar a Dios, están todos caídos, no hay ni uno que busque, todos se desviaron. Entonces el hombre no tiene esa habilidad moral para ir a Dios. Entonces Dios, ustedes saben que hace ese pacto, de acuerdo que estuvimos hablando del pacto intratrinitario entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que me diste ante la fundación del mundo, y las funciones de cada uno del Padre, del Hijo que viene, del Espíritu Santo aplicar la redención a los escogidos, todo lo que vinimos desarrollando. No se puede entrar así y decir, esto significa así, si no estamos viendo todo el contexto y la teología, la doctrina que viene desarrollando Pablo. Entonces es importante que podamos entender lo que está diciendo acá Pablo. Teniendo eso en cuenta, todo lo que vimos hablando, hoy tengo que hablar un poquito sobre la elección y la reprobación. Porque acuérdense, muchos creen que está hablando de una nación o de personas escogidas para una misión, o que de Jacob iba a venir Israel y de Saúl iba a venir otra nación, que entre ambos iban a pelear. Entonces el dispensacionalismo, o sea que hace una distinción entre Israel y la iglesia, que son dos pueblos separados, a veces hacen esas distinciones. Otros que no creen en la predestinación, sí, pero otros no creen en la reprobación. ¿Cómo Dios va a escoger a algunos? Puede ser, pero reprobar, crear Dios para enviar al infierno personas, ¿cómo es eso? Entonces salen todas esas objeciones sobre la elección y la reprobación. Yo, por supuesto, voy a hablar un poco sobre esto. Hay mucha tinta escrita, tinta digo porque esto viene de siglos, no es de ahora, sino tinta, cuando se escribía con pluma. Ya hace mucho tiempo vienen estos debates. Podríamos ir a remontarnos hasta Agustín, antes que Calvino, porque Calvino hablaba mucho de Agustín. Podríamos ir ahí, pero hasta la Biblia misma, porque la Biblia misma dice en Efesios, si no me equivoco, a ver, de un momento, creo que es Efesios 1 en versículo 11, si no me equivoco. Yo uno de los tantos textos que hay, ¿no? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ustedes saben que Pablo viene hablando también antes de la fundación del mundo también. Dice, según, en el versículo 4 de Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Entonces, y así, la cadena de oro de la salvación, Romanos 8:29, que los que antes conoció, predestinó, esto llamó, verificó, se justificó. Entonces, ya estuvimos hablando de todo eso, del Ordo en Saluti, pero vamos a cerrar con esto. O sea, estas pequeñas objeciones a veces que hay, y algunos si entró último momento al grupo, pero ¿qué es esta elección o predestinación? Bueno, como vimos en Efesios 1:11 que leí yo, es el propósito eterno o el decreto de Dios, puede ser Dios decretó, antes de la fundación del mundo,
que se va a llevar a cabo eso en la historia, vamos a decir, por la providencia de Dios, como Él va a llevar a encaminar lo que Él ha dicho. Eso va a ir sucediendo a lo largo de la historia que es para nosotros, porque Dios es atemporal. Pero, y nosotros, ciertos individuos, vamos a decir, que vamos a decir, donde esa gracia va a venir a depositarse o la vamos a recibir o somos recipientes de esa gracia que Dios nos va a dar, pero no por algo intrínseco de nosotros, sino podríamos decir algo, ayer me equivoqué la palabra y dije inherente, era intrínseco en el devocional de ayer, algo intrínseco de nosotros, sino que Él lo hace por su propia buena voluntad y para la gloria de Él mismo. Y de esa forma que nosotros tenemos la vida eterna o la salvación. Ahora vamos a explicar un poco del decreto de Dios con estos minutitos que me quedan. Pero la reprobación, eso de la predestinación, la elección, podríamos decir como Dios escoge libremente, no por algo en la criatura, ya lo estuvimos viendo, no por algo en la criatura, o que vio, que dijo que lo iba a escoger, que iba a levantar su mano. Yo miro para adelante y en la presciencia veo, dice Dios, que va a escoger a mi hijo, entonces lo anoto en el libro de la vida. No, porque estaría basado en la elección de Dios. Dios no sería soberano, Dios no diría esto es así. Estaría mirando a ver qué hace la criatura, y la criatura no puede escoger a Dios porque está muerto. No sé si han visto un muerto. Yo lo digo siempre, yo he visto a mi madre cuando murió y fue para mí un choque muy feo. Cuando trabajaba en la prefectura naval argentina, acá en Mar del Plata, me tocó sacar muertos cuando recién entré, y yo he visto mucho, estuve en contacto con muertos, y entonces vamos a decir, un muerto no puede hacer nada, está muerto. Literalmente, espiritualmente, vamos a decir, incapacitado moralmente, no quiere el bien, no quiere acercarse a Dios, no hay un justo, no hay uno que haga lo bueno, ninguno, todos se desviaron. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces Dios hizo un pacto, ustedes saben, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ustedes conocen. Después el pacto de obra, después el pacto de gracia, que fue revelado con pasos adicionales hasta la cruz. Bueno, pero la reprobación, acá es el tema en cuestión. O sea, ¿qué es? ¿Cómo sucedió esto de la reprobación? Como que Dios, ¿qué es la reprobación? Por supuesto, yo no voy a hacer una gran profundizar sobre esto porque no es el momento, no es el tiempo. Eso es como más para pensar o reflexionar lo que estuvimos hablando. La escritura también dice en otra parte que porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Más allá de lo que dicen algunos, que no habla de la reprobación, este texto. Pero bueno, ahora quiero que entienda algo. Como siempre, lo que me conocen hace años, generalmente me gusta hacerlos pensar. Yo generalmente me gusta hacer con las escrituras, pero eso lo hago pensar. Si Dios escoge, en una lógica podríamos decir, si Dios escoge, ¿qué significa también? Por lógica sería que Dios reprueba a otras personas. Si usted reprobar, vamos a decir, hace una elección usted, pero decide no escoger a otros, ¿o no? Aunque, ¿sabes por qué lo digo? Porque muchos dicen, la elección estamos de acuerdo, entre otras cosas, pero no la reprobación. Pero el escoger, ¿qué significa? Cuando usted escoge algo, yo fui a comprar unas verduras un rato, y en este caso no escogí. Pero a veces uno puede escoger, en ciertos lugares, agarra, lo deja al verdurero a escoger, en otros lados no, por el coronavirus, ahora uno le pide el trae, pero a veces uno puede entrar y dice, me gusta esta, ¿no me das aquella? Puede escoger. Bueno, ¿qué está haciendo con las otras? Las deja usted. O sea, las reprueba sería, porque muchos dicen, no aparece la palabra reprobación. Pero está la idea ahí. El concepto está, podríamos ir, el concepto de eso, de reprobar, porque Dios elige. Entonces, podríamos decir, mire, nuestra confesión de fe 1689, que ya lo vimos hace mucho nosotros, vimos el decreto de Dios. Y dice así, Dios desde toda la eternidad, capítulo 3, punto 1. Esto está en el canal de YouTube, que ya lo subí hace mucho. Está ahí. Pero lo voy a leer. Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre
inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Ahora este es el punto número 1. Nuestra confesión tiene 7, creo que la de Westminster tiene 8. Pero esta tiene 7. El punto 5 dice así: aquello de la humanidad que están predestinados para vida, Dios, entre comillas, entre corchetes, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y consejo secreto y beneplácito de su voluntad, cerramos las corchetes, los has escogido en Cristo para la gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Acuérdese, abajo están los textos, Romanos 8:30, Efesios 1:4, 6:9, 2 Timoteo 1:9 y todos los textos que aparecen ahí, Romanos 9:11. Pero, y en el versículo número 6 de ahí, del capítulo 3 del decreto de Dios, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y liberísimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado y adoptado, santificado, salvado, sino solamente los elegidos. Bueno, y la confesión, el capítulo 7, nos da un consejo de que esto es un misterio de la predestinación y hay que tratarse con sumo cuidado y prudencia cuando se habla de la predestinación. Pero hay una parte que nuestra confesión la dejó de lado, no me da tiempo para hablar, pero la de Westminster la tiene, que es el punto número 7, que está acá, pues ya tienen 8, y ellos en el punto número 7 tienen esa parte, y dice así: al resto de la humanidad agradó a Dios pasarla por alto y destinarla para deshonra e ira por su pecado, según el inescrutable consejo de su propia voluntad, por lo cual extiende o retiene misericordia como a él le place, para la gloria de su poder soberano sobre las criaturas, para alabanza de su gloria, de su gloriosa justicia. No, yo le dije, no es el tiempo para hablar acá, no es el momento, pero más adelante, en Romano, que estamos viendo, ahora no me da el tiempo, pero a ver si lo puedo encontrar, Pablo está hablando de vasos de ira y de misericordia, creo que es en el 22 que estamos viendo ahora, lo vamos a ver la semana que viene. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Romanos 9:22. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia. Los vasos o los recipientes que somos nosotros, un vaso es un recipiente, nosotros somos esos vasos o esos recipientes de su gracia, de su amor, para que Él deposite. Y a los otros, ¿qué significa reprobarlo? O sea, Dios parece como que los odia, como Esaú, porque esto si fuera así, significaría que hay algo bueno dentro de nosotros y escoge. Muchas personas lo digo, cuando escogen el matrimonio, un trabajo, una elección, es porque esa está por encima de las otras. Vamos a decir, supera la perspectiva que tenía de la otra. Por eso hay una elección. ¿Por qué elige usted? Pues está eligiendo cuál es el mejor. Por eso. Pero me causa gracia porque solo se dice la palabra, por eso. Pero está eligiendo eso, entre uno y el otro. Pero Dios no hace eso. No eligió lo vil del mundo, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué los reprueba? Bueno, esto es muy largo de hablar, incluso los canos de Dor también habla, cuando habla diciendo que a veces que esta doctrina puede hacer que hace a Dios el autor del pecado.
por supuesto no creemos eso, no me da tiempo de hablar lo que dice los cánones de Dort, en unos vamos a decir, creo que es en el capítulo quinto de la doctrina de ellos, de ese concilio. Bueno, pero no me da tiempo de hablar. Yo voy a tocar arriba porque me quedan 2 minutitos, pero podemos ver a Caín, a otro que Dios incluso lo llama, y Caín no quiere saber nada. Me voy a meter a 2 o 3 objeciones. Una ya de ellos di yo. La reprobación, muchos dicen, sí, la elección sí, pero la reprobación no. Ahora ya como lo estuve diciendo, anticipando, si hay una elección, entonces por consiguiente hay una reprobación. No tiene fundamento eso, porque Dios está eligiendo. Si está eligiendo, ¿qué está haciendo? Está pasando por alto, eso es lo que es. Pasa por alto a los otros. ¿Por qué? Porque de una masa de pecadores, que todos estaban caídos, todos estamos pecados, en pecado, muertos, después que Adán pasa el pecado, o sea, eso, ¿qué sucede? De ahí en adelante, no estoy hablando de la posición infralaxariana y la posición supralaxariana, no me gusta hablar de eso, pero porque este es un grupo para los que están empezando, pero si hay elección, hay reprobación. Ahora ese amor ya lo estuve hablando, en qué estaba basado, más en una elección, no un amor que lo ama, sino el amor, acuérdese, era más, vamos a decir, una relación. Entonces podríamos seguir hablando y hablando sobre esto, no nos queda. Uno dice que es una nación, no es así, se está refiriendo a personas, porque algunos dicen que de ese vientre saldrían 2 naciones de ahí, de Génesis 25, 22, 23, y que bueno, pero no es así. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a seguir desarrollando este tema y vamos a ver que se refiere a salvaciones, porque hay unos profetas que hablan y y Pablo mismo en el contexto viene hablando del Evangelio. Así que el lunes que viene seguimos con esto.